primer lugar, un agradecimiento a la Fundación Distonía de Venezuela por esta entrevista que nos va a permitir hablar un poquito más de este problema llamado distonía, que realmente no es una enfermedad como tal neurológica, sino se trata de un grupo de síntomas, ¿verdad?, neurológicos que tienen que ver con movimientos involuntarios. Estos movimientos involuntarios pueden ser de tipo tónico, o sea, posturas lentas, anormales, que llevan hacia una disposición final que incomoda al paciente, o bien pudieran ser movimientos rápidos pero repetitivos. Quizás esto hace la diferencia entre lo que es un movimiento distónico y un movimiento de otro tipo. El movimiento distónico tiene siempre un inicio y un fin predeterminado, o sea, son posturas más o menos estereotipadas, no importa si son movimientos más o menos lentos o movimientos rápidos. Con respecto al origen de las mismas, bueno, el 80% de la distonía se dice que tiene un carácter hereditario, por eso es que se clasifican según la edad de aparición y si son tempranas, antes de los 21 años, o son tardías después de los 21 años. Y el 80%, como le dije, son hereditarias, donde el síntoma distónico es básicamente la única patología que presenta ese paciente, la distonía. Y de ahí en adelante vienen las distonías secundarias. Las distonías secundarias que, como su mismo nombre lo dicen, forman parte de un contexto de una enfermedad neurológica como tal o como secuela de otro trastorno. Por ejemplo, un paciente que tenga un evento cerebrovascular, o sea, un ACV, un paciente que ha tenido un traumatismo craneoencefálico por un accidente de tránsito, pacientes que tengan un tumor cerebral, pacientes que hayan tenido una meningitis durante la infancia. Ese tipo de distonía entra en el grupo, ¿verdad?, de la distonía secundaria. El contexto de la distonía siempre va a ser el movimiento o la disposición del movimiento anormal, que es que finalmente va a caracterizar este tipo de patología. Hay pacientes que desde tempranas décadas de la vida comienzan a presentar movimientos distónicos, entonces cuando el médico le va a hacer el diagnóstico buscaría una causa genética, siempre antecedentes familiares, si se ha presentado en otro paciente, en otro grupo familiar este mismo síntoma, ¿verdad? Ahora, cuando la distonía aparece ya en edad adulta, generalmente se trata de distonías idiopáticas o distonías que no tienen ninguna correlación familiar. Con respecto al tratamiento, no se ha definido a ciencia cierta un tratamiento específico para las distonías, ¿verdad? El tratamiento de la distonía hasta los momentos siempre es sintomático, porque inclusive en las distonías que tienen carácter hereditaria, donde la manipulación genética quizás ahora se está en pañales, se está iniciando ahora, tampoco tiene un tratamiento conocido o curativo como tal. Por lo tanto, el tratamiento de la distonía en el 99% de los casos es sintomático. Y dentro de esos grupos de tratamiento, por supuesto, lo que se ha puesto de moda en los últimos 25 o 30 años es la toxina botulínica, pero el problema de la toxina botulínica es que funciona solamente en aquellas distonías que por su misma característica de focales o multifocales, la cantidad de colocación en las mismas, ¿verdad?, va en la mejoría del paciente, puesto que a la distonía, de acuerdo a su localización, pueden ser focales, que afectan solamente un poco segmento del cuerpo, pueden ser multifocales cuando, por ejemplo, afectan un espasmo de la cara o un calambre del escribiente, o distonías segmentarias cuando afectan condiciones corporales cercanas, por ejemplo, un blefarespasmo con una distonía craniocervical, o aquellas distonías generalizadas que generalmente comprometen miembros inferiores, ambos miembros inferiores o ambos miembros superiores o un lado del cuerpo, que se llaman hemidistonía. En este grupo de distonías generalizadas, por supuesto, la aplicación de la toxina tiene más dificultad. ¿Por qué? Porque la toxina tiene un uso, como le dije, restringido a ciertos grupos musculares focales. Dentro de las distonías generalizadas, por supuesto, ya entonces hablaríamos de fármacos, ¿verdad? Hay distonías que responden a la levodopa, hay distonías que responden al uso de otros medicamentos relajantes musculares, ¿verdad?, tipo baclofeno, lioresal.
que son agonistas GABAérgicos, y a otros medicamentos que se utilizan en otros trastornos de movimiento, ¿verdad? Tipo lo que se ha utilizado, por ejemplo, en pacientes con corea de Huntington, ¿verdad? Ese tipo de medicamentos un poco más restringidos que al parecer funcionan bien en la corea, en algunos pacientes con distonía, ¿verdad? Pues la tetrabenazina, también no conocida como Nitoman, ¿verdad? Pudiera ser utilizada en muchos de estos trastornos del movimiento. Por otra parte, ¿verdad? Se ha estado hablando últimamente de la manipulación genética en distonías que cada día se descubren más, que tienen más componente familiar. Y por otra parte, la manipulación de tipo quirúrgica. Durante un tiempo se utilizó la cirugía por estereotaxia sobre el núcleo del tálamo, que tiene que ver con el movimiento, pero realmente no existe como tal una mejoría significativa actualmente en este tipo de tratamiento. O sea que nos quedamos todavía con la palabra experimental para este tipo de tratamiento quirúrgico y seguimos manejándonos, ¿verdad?, con los tratamientos médicos, ¿verdad?, actualmente. En Venezuela, en la situación país, disponemos de pocos fármacos, pero bueno, sí contamos con todavía, por lo menos al menos tenemos toxina botulínica a mano, tenemos los clonazepam, tenemos con cierta ayuda de la sociedad de este tipo el uso del lioresal o el baclofeno. De todo punto de vista, pues, sí tenemos en la mano algunos elementos para tratar las distonías, y la ayuda que debe tener este tipo de pacientes es el reconocimiento temprano de este tipo de enfermedad. Muchas veces, inclusive médicos neurólogos que no tienen una adecuada experiencia con este tipo de trastornos se equivocan, y siempre no es que se necesita ser un gran especialista, ¿no?, en este tipo de trastornos, pero sí tener cierta afinidad por este tipo de patología, ¿verdad?, y haber tenido un entrenamiento más o menos con personas pues, que se dedican al diagnóstico de este grupo de enfermedades, para evitar esa agonía de estos pacientes que van buscando de médico en médico una respuesta salvadora, o quizás un diagnóstico que se adapte más bien a veces a lo que quiere el paciente.